Velarde. Presidenta. En los primeros años, señora Presidenta, en los primeros años de la democracia recuperada, el tratamiento del presupuesto nacional era un mero ritual. Mientras se votaba, ya era viejo porque una inflación de 3 dígitos lo superaba. Luego, alcanzada la estabilidad, se pudo comenzar a debatir el presupuesto, pero se mantenía latente el problema del déficit presupuestario, asunto o cuestión en la que los teóricamente sumos sacerdotes de la ortodoxia monetarista fracasaron cuando tuvieron a su cargo el manejo económico del país, que le había delegado a su discrecionalidad el poder político. En el altar del equilibrio fiscal consideraban que la inversión en infraestructura era un gasto. Lo mismo decían de la inversión en salud y en educación, y mandaban a lavar los platos a la comunidad científica. Mientras tanto, el gasto improductivo crecía, y además del gasto improductivo, los subsidios a las empresas con gran poder de lobby, por ejemplo, las concesionarias viales, que además de cobrar a los usuarios en las casillas de peaje, recibían subsidios millonarios por cortar el pasto de las banquinas, mientras las rutas estaban y los caminos en mal estado de conservación, y además, a pesar de lo cual, pretendían recibir subsidios. No lograban estos teóricos de la ortodoxia monetarista, no lograban bajar el déficit presupuestario, que retroalimentaban con los servicios de la deuda. Entre 1997 y el 2001, la deuda pública se incrementó en 69.000 millones de dólares. ¿Para qué? Todo para gasto corriente y para los servicios de la deuda anterior. Ni un peso para caminos, ni un peso para escuelas, ni un peso para obras de irrigación. Un ministro de solo 2 semanas atinó a proponer bajar el presupuesto en educación y el universitario. Ahora, por supuesto, pretende darnos clases de cómo solucionar desde la política los problemas de la gente. Un presupuesto viejo, un presupuesto deficitario, un presupuesto improductivo. Eso es lo que se trataba, se debatía y se votaba en este recinto. Hoy, señora Presidenta, estamos debatiendo y tratando un presupuesto, es decir, un programa de gobierno en el marco y en un contexto completamente distinto. Desde el año 2003, el Poder Ejecutivo Nacional está enviando al Congreso presupuestos que responden a esta línea directriz. La economía pública debe estar al servicio del crecimiento económico, de la competitividad internacional y del bienestar del pueblo. Y cuando decimos crecimiento económico, estamos hablando de crecimiento con desarrollo humano. Y cuando decimos competitividad internacional, estamos pensando en la inserción de las regiones productivas del país. Y cuando hablamos de bienestar del pueblo, estamos pensando en que cada argentino pueda tener un salario digno, una jubilación digna, y que pueda tener acceso a los bienes y servicios del Estado que sean esenciales. Estamos creciendo a tasas no conocidas desde el período 1893-1913 y con perspectivas muy favorables
a raíz de la expansión de los países del Índico y del Pacífico que dejan atrás a Europa. Pero además de crecer económicamente, la inversión alcanzó el 22% del Producto Bruto Interno, superando el pico del 21% de 1998. Además, en el contexto de cuentas externas sanas, de un tipo de cambio real competitivo y de una política salarial moderada. En el año 2007 vamos a continuar creciendo, pero ese crecimiento, con el presupuesto que estamos debatiendo y que vamos a votar, va a significar para cada uno de los argentinos el aumento del 13,1% en educación, ciencia y tecnología, para seguir aumentando hasta llegar en el año 2010 al 6% del Producto Bruto Interno que pide la Ley de Financiamiento Educativo. Pero además vamos a crecer en el 2007 y significará un aumento no solamente de educación, significará un aumento en seguridad social del 23,3%, previsto porque este gobierno, que lleva adelante este programa de acción política, tiene previsto aumentar a los jubilados la jubilación mínima y además aumentar los haberes jubilatorios, tiene previsto subsidio de contención social, tiene previsto aumento de subsidio por desempleo, tiene previsto incorporar más personas al sistema de la seguridad social por la moratoria previsional. Pero además toda esta expansión de gastos, señora Presidenta, va a ser sin afectar las cuentas públicas, manteniendo el superávit primario. Desendeudamiento e inversión social, dos puntos principales de este presupuesto que estamos tratando y en el que estamos trabajando. Pero además, señora Presidenta, este presupuesto nos permite trabajar también en el marco de un país con superávit fiscal, superávit comercial, superávit en la balanza de pagos y además reservas en el Banco Central superiores a las que teníamos hace un año antes de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El país crece, el desempleo baja, los salarios aumentan y los argentinos podemos vivir un poco mejor. Este es el presupuesto, Presidenta, de un país que está saliendo de la crisis económica y social, pero que también está mejorando las instituciones republicanas con el proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia, pero que también mira a los desafíos del porvenir con el proyecto de reforma a la ley educativa y el aumento de la inversión en educación. Podemos ser optimistas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.